desde los salones a las plataformas digitales, de cero a podcaster, la guía universitaria, con Mafer Ayala y Carol Hernández. Postproducción, edición y publicación. Llegó el momento de escuchar todo aquello que grabamos para cortarlo, editarlo y organizarlo, la postproducción. Aquí utilizaremos diferentes herramientas que ayudarán a pulir y a sacarle el máximo provecho a nuestro material. Aunque previo a esto retomaremos un concepto el cual hablamos en el primer capítulo, el pietaje, ya que debemos seleccionar qué partes del material no funcionan y cuáles iremos descartando. Hice 3 entrevistas. Tengo que escuchar las 3 entrevistas de nuevo y voy pietando. Por ejemplo, desde el segundo 5 hasta el segundo 30, empieza aquí y le pongo de qué trata ese sonido. Lorena Bernacelli, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de los Andes, premiada por la Sociedad Interamericana de Prensa, mención Derechos Humanos, por el seriado Podcast Voces del Desamparo y también por la Fundación Gabo categoría Innovación con la investigación Mujeres en la Vitrina, ambos en el año 2019, corresponsal de Dossier Venezuela. Entonces, el no de tenerle miedo a dejar cosas en el camino, ¿no? Ahora que hemos hablado del proceso de antes de editar y posterior a la fabricación del guión, llegó el momento de perfeccionarlo todo. Pero ¿qué podemos hacer si un audio no suena tan bien o tenemos ruido de fondo? Podemos recurrir a diferentes herramientas que incluso utilizan la inteligencia artificial para pulir o mejorar la calidad de nuestras grabaciones. Pues miren, yo trabajé mucho tiempo con Enhance y me sigo quedando con ella. Ángel Escalante, periodista, fundador de La Nación Radio, podcaster, ganador del Premio Regional de Periodismo Táchira, Dr. Ramón Velázquez, en el año 2022, egresado de la Escuela de Comunicación Social y actualmente productor en Cristovisión. Siento, no me hace falta ninguna otra, además cuando se hace material en exterior, que por lo general siempre es propenso a que se interrumpa o se trate de deformar el audio que yo quiero, y siento que lo pule, lo hace muy buen trabajo a la hora de pulir el contenido sonoro. Aunque no siempre es de suma importancia usar ciertas herramientas, lo importante es utilizar lo que tenemos a la mano. La persona que tiene la iniciativa de hacerlo tiene que usar los recursos que tiene a la mano. Es decir, no tengo micrófono direccionado, no tengo balita, no tengo no sé qué. Bueno, lo voy a hacer con mi celular, cuidando, por ejemplo, ven y te grabo en este cuarto para no grabarte en plena sala donde pasan los carros de aquí para allá, por ejemplo. Y en el caso de la edición es igual. Que uno tiene que trabajar con lo que tiene a la mano. Porque yo les puedo decir a ustedes, miren, el mejor programa para editar audio es Audacity. Y ustedes se van a comer 50 tutoriales, van a retrasar un proyecto de podcast, cómo Carrizo quitarle el ruido a esta imagen o cómo puedo importar este sonido especial. Entonces viene un proceso de frustración muy grande. Pero entonces, si yo te digo, ¿por qué no usas CapCut? Que lo sabes usar, y hay otros programas de esos de edición de celular, no sé, Power Direction, que es el que sabes utilizar. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué enredarte la vida? Algunas recomendaciones de aplicaciones para editar son: en la opción paga, Adobe Audition; en la opción gratuita, Audacity; e incluso CapCut o InShot. Estas últimas, a pesar de ser editores de video, se pueden utilizar con una imagen estática y así aprovecharlas en el terreno del podcast. Ahora, yéndonos a cómo se edita, qué estrategias se pueden usar para ubicar los sonidos. Uno hace como la saturación de los sonidos. La mujer está comiendo hielo, evidentemente necesito el sonido de la babera, el sonido del vaso, el sonido de no sé qué. Pero eso se va complementando con lo que yo voy diciendo o con lo que dice la entrevistada. Es decir, si la entrevistada más bien dice,
muerdo hielo, me encanta morder hielo y la otra mitad del hielo la pongo en el vaso. Evidentemente ya no voy a hacer primero el sonido del hielo cayendo en el vaso y luego el sonido del morder el hielo. Si la entrevistada está diciendo que primero muerde el hielo y luego lo pone en el vaso. Momento ese de la lógica o de la coherencia de los sonidos lo van agarrando uno en la medida que va escuchando lo que va grabando. ¿Y los efectos de sonido? ¿Cómo los sumamos? Los efectos de sonido son tan fundamentales, el hecho de usarlos es muy importante a la hora de construir un buen podcast, porque por ejemplo, a veces la saturación o la cantidad de contenidos multiplicados te sirven. Por ejemplo, les cuento, hay un amigo, colega periodista, que está haciendo unos podcasts sobre salud mental. Y allí es fundamental tú poder conseguir una réplica de audio, de voces en la cabeza al mismo tiempo, que te saturen, no hablo a nivel técnico, sino que te saturen de voces, y todo eso te sirve porque o sea, todo depende del contexto. Es el contexto el que te está dando esa libertad de poder utilizar estos elementos así. Ahora que hemos hablado de cómo podemos editar, hablemos de dónde podemos publicar. Porque, por ejemplo, yo trabajé por mucho tiempo mientras estuve en La Nación con Herdy, que es como una especie de red social donde te genera estadísticas, te conecta con otros podcasters, con otros podcasts, y por eso, para mí, recomendadísimo. Claro, también hay otras plataformas gratuitas como SoundCloud, por ejemplo, o iVoox, que si bien son limitadas porque tiene cierta cantidad de memoria o de espacio para poder almacenar contenido, e igual vas a tener que pagar en algún momento. Si tú piensas en un podcast a posteriori o a largo plazo, igual vas a tener que pagar. Va a dejar de ser una plataforma gratuita. En cualquier momento vas a tener que pagar al igual. Entonces siento que uno de los consejos que yo daría a la hora de crear podcast es de irse por una plataforma que, a pesar de que haya que pagarla, pero que te ofrezca a largo plazo y que te supla las necesidades que tú vas a conseguir en el camino y que requieras para tu contenido. Plataforma principal que yo recomendaría sería YouTube, a pesar de que su formato es de video. Primero, que es gratis, y segundo, que es fácil de masificar, es fácil de compartir, es fácil de acceder a quien no tiene noción de dónde escucho un podcast o cómo lo puedo escuchar. Pero el ingenio no solo está al momento de editar o grabar, también al momento de distribuir nuestro podcast. Lo he estado haciendo, pero ahí es más intuitivamente. Desde el año 2017 yo empecé a darme cuenta que muchos vecinos, mucha gente que yo conozco empezaban a preguntarme sobre las noticias, sobre qué pasó aquí, qué pasó allá, y a partir de ahí más o menos yo empecé a grabar un micro diario que ha cambiado de nombre. Ahora le hemos llamado Radio Libertad. En un principio estaba más anclado al estado Lara, entonces se llamaba Guarotitulares, pero después le dimos un giro más nacional. Andrés Cañizales, director de la Asociación Civil Medianálisis, licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, con una maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales, además de una maestría en Historia de Venezuela. También es el creador de la cápsula informativa Radio Libertad, que básicamente es un audio que yo grabo todos los días muy temprano y que se manda por WhatsApp. O sea, yo mismo tengo una cantidad de grupos, los grupos que administra Medianálisis, y esas cápsulas de audio se difunden. Es una cosa muy sencilla, mi voz en seco, no hay producción. Bueno, hay una producción en el sentido de que, oye, yo busco las noticias, las selecciono, establezco
oye, estas son las noticias más importantes, ¿no? Entonces ahí hay una producción, pero digo que no hay producción en el sentido que no le incluyo efectos, música, audio, nada, mi voz y punto, ¿no? Profundizando más en esto, podemos ver cómo las necesidades pueden crear grandes ideas. Por ello continuamos con la experiencia de Andrés y lo que podemos comunicar. Ahí va a depender mucho tanto de tus intereses, tú como comunicador, y de las necesidades que detectes. Por ejemplo, yo empecé a hacer estos audios que ahora llegan a muchos lugares, qué sé yo. Por ejemplo, yo comencé este año con unos venezolanos que viven en Tenerife pidiéndome redistribuir el audio allá y pidiéndome permiso para hacerlo. Yo le digo que lo hagan, pues, porque yo aquí estoy pensando más en un servicio que en un producto comercial. Pero esto comenzó porque había una crisis en el 2017 en Venezuela y muchos vecinos de un lugar donde yo llegué a vivir, en un sector, muchos vecinos habían como varios chats de vecinos y la gente me preguntaba cosas porque, bueno, usted que es el periodista, ¿qué está pasando? Esto será así, esto será verdad, no sé qué cosa, tal. Entonces, a propósito de eso, dije yo, oye, en lugar de estarle respondiendo a cada uno, voy a empezar a darle vueltas, oye, y si yo hago algo, y bueno, lo primero que lo hice fue estrictamente pensando en compartirle noticias a mis vecinos. Mire, yo estoy viendo las noticias y estas son las noticias que estoy viendo, ¿no? Ese fue como el interés inicial, cómo comenzó esto, ¿no? Entonces creo que hay una combinación, obviamente, de que uno tenga como la voluntad, el deseo de hacer algo por cuenta propia. Yo creo que el tema de los podcasts, de esta producción, es algo que te permite hacer algo con bajo presupuesto. Es distinto si haces otro tipo de cosas, de producciones, pero también tienes que como conectarte con una necesidad, con un vacío que haya, con algo que justamente te ayude a generar como un público, como una audiencia, ¿no? Para lo que estás haciendo. Pero ahí yo creo que tiene que ver con tu interés en hacerlo y luego también con tu capacidad como de captar qué cosa puede ser tu aporte, ¿no? Como profesional. Es algo que bueno, que cada quien tiene que ir construyendo también, ¿no? En la medida que tenga interés en hacer. Todo lo que uno hace siendo periodista, comunicadores, pues uno quiere que eso sea visto, consumido, comentado por la mayor cantidad de personas. Esto fue De Cero a Podcaster, la guía universitaria. Desde los salones a las plataformas digitales, con Mafer Ayala y Carol Hernández.